provisto nuevamente de la lámpara de Dios, busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un lugar reservado. Adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Fundamentos del cristianismo. La resurrección. Primera parte. A raíz de los comentarios surgidos que hacía referencia a la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, se suscitan muchos interrogantes. Podría ser la continuación. En la vida de Jesús hay un gran mensaje de salvación para la humanidad. Hay un antes y un después de la etapa de Jesús. De lo que se desprendía son dos mensajes. Primero, de que los discípulos que se enteraron después sí que habían recibido la enseñanza directa de él por su presencia, pero consideraban de que todo era debido a su propio carisma. Como persona, no era la crucifixión lo importante, sino que era la resurrección. Y en la resurrección acontece un fenómeno. Se toma como dogma en lo que son las oraciones, estas: creo en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Eso que se dice a la ligera, algo con contundencia. No es tanto la vida de Jesús en sí, que es importante. Todo empieza en el proceso del Calvario. Se certifica una muerte física, pero ocurre de que al dejarlo en el sepulcro acontece un fenómeno. Es que alguien no se descompone orgánicamente, sino que integra la parte orgánica, que aparentemente ya estaba muerta, que ya no tenía vida física, la integra, y es entonces cuando acontece algo que puede ser contado como una historia, se considera como dogma, pero no se entra, que es la resurrección. En la resurrección, si tenemos que hacer caso tanto a lo contado como a la trascendencia de lo contado, inclusive si es cierto o no es cierto que la sábana santa de Turín era lo que envolvió al cuerpo de Jesús, entonces a través de las pruebas que se han ido haciendo, no aquellas de las que hay impreso allí, no es pintura, que es un cuerpo quemado, es decir, pero no quemado en combustión, en el sentido de que ha dejado ceniza, sino que es como una especie de radiación, como si se hubiera recalentado el cuerpo y entonces no ha sido repartido uniformemente el calor y ha dejado impreso la influencia del calor, de tal forma de que un cuerpo hubiera dejado unas huellas de descomposición orgánica, pero no hubiera dejado las huellas del calor. Por tanto, allí tuvo que acontecer, supuestamente por los que estudian lo que es la sábana santa, un fenómeno de alguien que produce radiación, no como radioactividad, sino como fuente de calor. Su propio cuerpo genera como fuente de calor de tal forma de que el cuerpo físico no desaparece, sino que se integra en otro tipo de materia distinta, es decir, una fuerza lumínica absorbe el cuerpo físico, que esto es lo que quedó un poquitito ahí pendiente. Y se supone de que esa persona ya conquistó la muerte, venció la muerte. Inclusive su proceso de resurrección, si tiene que ver con los antiguos misterios de Osiris, o si tiene que ver con los antiguos misterios de la cultura egipcia. Luego hay el mensaje que los discípulos, muerto el maestro, pues podría haber una diáspora, es decir, los discípulos desaparecerían. Sin embargo, él se presenta a sus discípulos para confirmar de que mantiene su estructura sólida. Cuando le dice a Tomás aquello de no seas incrédulo, pon tus dedos en mi llaga en el costado para que compruebes de que el cuerpo es orgánico. Entonces esto tiene una trascendencia más allá de lo que son las creencias, porque en los dogmas de fe de la Iglesia se dice aquello de creo en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna, amén, es decir, amén como así sea. Los filósofos de la cultura romana cuestionaron al mundo cristiano. Decían muchas cosas, podemos considerar que es válido, es decir, la ayuda al prójimo, un poco lo que serían los misterios, el acceso a lo que es la gracia. Había un mensaje de paz, de amor en la figura de Jesús, pero esto de creer en la resurrección y encima en el fin de los tiempos, que el cuerpo cuando ya está muerto resucitará, esto era algo muy afianzado en los cristianos, en todos aquellos que intentan aferrarse a la vida. Es un mensaje de salvación, como queriendo decir, la muerte no es el umbral último, sino que puede ser trascendido. Hay todo ese tiempo, el que quisiera analizarlo desde el testimonio, la propuesta sería hablar sobre qué ocurrió después, cuando está en el sepulcro, qué es lo que ocurre en aquel cuerpo, cómo es el proceso, si realmente existe un proceso de resurrección, y qué es lo que resucita, cuál es el fruto resultante, si es una metamorfosis
de ese ser espiritual en otras sustancias y es la propia divinidad que toma posesión del cuerpo y se convierte en un cuerpo de luz o de gloria. No desintegra la materia física porque no quedan restos. Podemos fabular si existió o no resurrección, entonces se trataría de esas cosas que aparentemente han quedado en el credo de una religión, ¿qué fundamento tiene? Inclusive hay un tiempo posterior que conduce a Pentecostés. Dios que dispersa los temores a sus discípulos, le otorga el don de perdonar los pecados y les prepara, les dice que estén preparados o les anuncia que hará descender sobre ellos la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Con ellos se sentirán transformados. Entonces se trataría un poquitito de ver qué ocurrió en ese tiempo realmente. Es decir, si hay alguien que se presta a que podamos hablar abiertamente de esto sin esconder nada, ya que es algo que ha condicionado al espíritu de mucha gente a lo largo de los siglos, es profundizar un poco esto, en la etapa del tiempo de los apóstoles, en el tiempo a partir del Gólgota. Esa promesa de resurrección era individual, era colectiva, la ascensión es un proceso individual, es colectivo, el descenso del Espíritu Santo es una cosa individual, colectiva. ¿Cómo se puede preparar la humanidad si eso es un proceso simplemente destinado a unos cuantos discípulos, unos cuantos elegidos, o si está abierto a la humanidad? ¿En qué queda todo eso? ¿Hay alguien que se presta a comentarnos al respecto? Hay un ser, no es el mismo que vino la otra vez, dice absolutamente de blanco, pero de tan blanco que no más que le veo lo que es el rostro, la cara, todo lo demás es luz. No le puedo ver ni siquiera el color de las vestiduras. Él hace hincapié en el momento mismo del abandono del mundo físico, estando en la cruz. Dice que allí libró una batalla importante que consiguió vencer. Es una gran prueba de aceptación de la divinidad en su totalidad en un cuerpo humano, que gracias a el extremo amor y misericordia que mostró hacia todos aquellos que le estaban ejecutando, él venció. Dice que esto es muy importante, aunque nos pueda parecer que no damos por sentado que un hombre bueno tiene que perdonar a aquellos enemigos que le han estado masacrando, que aun conociendo que era una elección libre, a pesar de todo no permitió que ni un pequeño resquicio de dolor o ira hacia aquellos se instalara en él. Esto fue lo que permitió que la divinidad tomara finalmente posesión de ese cuerpo, que el hecho de estar en una gruta, sepulcro cerrado, fue algo preparado minuciosamente y acelerado, que simplemente la luz con toda su intensidad de la divinidad tomó ese cuerpo y lo hizo suyo, lo transformó. Es por esto que aquellas mujeres primeras no pudieron reconocerle, que dejó de ser un hombre con unos rasgos determinados, de una raza determinada, se convirtió en un ser perfecto. Esto es lo que te dice. Más allá de la narración de los hechos, ¿qué implica eso para la humanidad? ¿Qué es lo que aconteció tanto a título de la figura de Jesús mismo y de la humanidad? ¿Era un ejemplo simplemente a tenerlo como punto de referencia o es algo que puede ser extensible a más humanos? Dice que él lo que fue el referente y él, como dijo en su momento que era el camino, la verdad y la vida, esa referencia es la que ha mostrado. Este es el gran mensaje a la humanidad. Lo que él consiguió, el sí de la divinidad en él, es un mensaje para todos, que luego, después, mostró este cuerpo de forma perfectamente clara, tanto física como metafísica. Esto es, podía parecer disolverse en la nada a voluntad, caminar, moverse, tocar. Esto es lo que ha prometido, que la luz y la intensidad de esta luz y la aceptación de la divinidad con todas las consecuencias es lo que el ser humano simplemente tiene que permitir para que esta promesa se haga real en el mundo. ¿Cuál sería el camino a seguir por la humanidad que está doliente o que está en el estado de inconsciencia que se halla ahora? ¿Cuál sería el camino a seguir para alcanzar o aproximarse a esa realización? Dice que todo está en lo más sencillo del mundo, aunque pueda parecer complicado. Sencillamente la humanidad tiene que integrarse. No habla de amor, sino sentir como algo propio todo cuanto le rodea. Está hablando de la naturaleza, las demás criaturas, la posibilidad de conectar con el propio universo. Debe abrir todo lo que es el ser humano para integrarse, participar. Es como la comunión perfecta. Dice que es algo que no hay unos pasos claros. Comienza con un amor inconmensurable a esa divinidad y que a partir de ahí el proceso ya es sencillo.
Pero para una mente racional que está atada o fascinada o hipnotizada por lo que es el mundo, ¿cómo hacerles entender de que existe ese proceso y que no es una simple quimera o fantasía metafísica? Dice que muchos, aun estando bajo esa sombra que es el mundo físico que atrapa, por un instante, en algún momento de sus existencias, han tenido oportunidad de poder sentir ese amor. Simplemente tienen que volver a ese momento, a ese instante. Es muy complicado porque no hay palabras que puedan describir el proceso, solamente está diciendo sentir el amor en toda su plenitud. ¿Qué tipo de textura tiene ese amor más allá de lo que la gente puede llegar a conocer como el amor de relación afectuosa entre la pareja o entre las personas queridas? ¿Cómo es la sensación amorosa en el propio cuerpo? ¿Cómo se recibe desde el interior? Dice que esa sensación amorosa es un amor que abre todas las células, que el cuerpo se abre como si fuera una flor, dispuesto a engullir la luz que le alimenta, que es ese tipo de amor. No está hablando del amor directo entre personas que puede ayudar, y de hecho esto es como una especie de puente que sirve para alcanzar ese amor inmenso hacia la eternidad. Es imposible no sentir amor simplemente a través de la visión, cuando uno contempla las estrellas o el atardecer o un amanecer, que las gentes que intentan apartar esas emociones porque pueden ser desbordantes y no pueden ser controladas son las que al final acaban cerrando la posibilidad de descubrir. Eso tiene que ser ampliado cada vez más, se ha de amar con todas las células, con cada rincón del cuerpo. Él es el trampolín para alcanzar ese estadio de amor, que no puede explicarlo de otra manera, no hay otra forma de explicarlo. La fórmula de ser permeable a ese amor, ¿cómo la encontró Jesús? ¿Dónde la localizó? ¿Ya iba dentro de él? ¿La aprendió? ¿Cómo fue el sistema de acercamiento y de hacer realidad ese amor dentro de sí? Dice que para él, ahora es que cuando habla lo hace con mucha ternura, para él fue sencillamente sencillo. Dice que, valga la redundancia, que él desde que era un niño era alguien alejado de todo lo que fuera el conflicto o lo que no fuera la verdad y el amor profundo hacia la justicia, que él amaba a aquellos incluso que le tildaban de raro, de diferente, que no se ajustaba a las normas de su pueblo. ¿Qué diferencia entonces hubo entre el amor que condujo a la transformación y a la resurrección de Jesús y un proceso de santidad en cualquiera de los que tenemos como referente como santos del cristianismo? Dice que ni todos los que se dicen santos lo fueron, y muchos de ellos ni siquiera están contemplados en un calendario, que todos ellos simplemente buscaron esa fuerza de amor, que empezaron sintiendo simplemente a la referencia que era él o María, que para otras culturas también ha habido la intensidad de ese amor hacia la divinidad. Esto es lo que les ha permitido dar algunos pasos. Otra cosa es que él, como ser que aceptó encarnar para poder mostrar la gloria de la divinidad a las gentes, le fuera preparado el terreno para conquistarlo. Todo fue sincronizado con su propia voluntad. Él en ningún momento estuvo privado de la voluntad de seguir adelante y de poder llevar a cabo el propósito. Pudo haber dejado de hacerlo en cualquier momento, pudo haber optado por continuar viviendo y acabar falleciendo por otras consecuencias. Dice que él decidió llegar hasta el final, que para los santos simplemente han tenido la oportunidad de acercarse a la divinidad, y algunos de ellos han conseguido una cercanía muy importante, pero no la manifestación de la divinidad en un cuerpo humano. ¿Que eran sus discípulos, se acercaron al ejemplo que dio Jesús o simplemente fueron propagadores de su mensaje? Dice que la fuerza del Espíritu llegó, pero no fue recibido en la plenitud que tenía que haberse dado. Ellos tuvieron la oportunidad de tener aperturas, tanto en su intelecto como en la capacidad de comprender ese amor, y de hecho eso les ayudó para luego acercarse desde otra perspectiva a las gentes, a perder el miedo, a tener el valor de enfrentarse a aquellos que les amenazaban, pero que, aunque el Espíritu descendió y les tocó, esa apertura total como la de Jesús no pudo darse. Hay también otras tradiciones que hablan de una vía de realización en el espíritu, como puede ser la perspectiva budista, que se intentan liberar del ciclo de las reencarnaciones
con esa liberación, ¿tiene algo que ver con la figura de Jesús, esa liberación budista, o es otra cosa totalmente distinta? Dice que es muy similar, que aquí es una tarea individual, que la fuerza que Jesús trae, no solo con sus palabras y sus hechos y con la promesa, lo que diferencia es que es un regalo que puede llegar a la humanidad de una manera total, global, que el budista consigue el mismo premio a fuerza de disciplina, que también siente el mismo amor, no es un amor emocional, pero lo vive y consigue esa liberación. Hay una cierta tendencia a entender de que el budismo lo que hace es ayudar al ser humano a escaparse de la propia tierra. ¿El mensaje de Jesús también era evadirse de la tierra, o hay un mensaje para hacer de la tierra el reino de los cielos? Dice que el mensaje de Jesús es a poder utilizar la tierra como un lugar donde habitar con un nuevo cuerpo, con una nueva sintonía con la propia tierra, sin dañarla, y al mismo tiempo habitar en otros lugares del universo, de los mundos creados por Dios, que su regalo es el mantener el mundo físico en un nivel superior, que es la única forma de que no involucione, que no desaparezca. Ahora, ¿en qué situación nos encontraríamos aquí en la humanidad y aquí en el planeta? Dice que en una situación estancada, habla a nivel general de todos los seres, estamos estancados, que estamos habitando en un planeta de forma no adecuada. ¿En qué se está equivocando la humanidad? Dicen rechazar la oportunidad de trascender y dejar de ser una criatura humana y perecedera. Eso implicaría de que el ser humano podría conseguir lo tan ansiado como sería la vida eterna prometida a través de las palabras del cristianismo. Dice que sí, a pesar de la promesa hecha, muchos seres humanos han conseguido encontrar un núcleo de luz una vez que abandonan el envoltorio físico que tienen. Y esto es gracias a la fuerza que Él dejó, al destello que Él dejó con su resurrección. Pero dice que el objetivo real es el no tener que cambiar de envoltorio, el poder conservar un solo vehículo por toda la eternidad, que es el gran regalo que la divinidad ofrece. ¿Y qué ha ocurrido para que la fuerza de su palabra se haya diluido en el tiempo de esta manera? Dice que tendemos a tener demasiada holgazanería. Habla de que no somos lo suficientemente sólidos a la hora de conseguir ese objetivo y hemos llegado a creer que debían darnos lo que teníamos derecho a recibirlo. Somos niños que nos hemos negado a crecer y hemos esperado en todo momento que ese crecimiento, esa madurez nos la dieran de golpe. ¿De dónde viene esa fascinación por esperar que nos den todo solucionado en vez de nosotros mismos acercarnos? Dice que aquellos que custodiaban los grandes misterios no ayudaron a los hombres a crecer, a que pudieran vivir por sí mismos la experiencia, a que pudieran conquistar ese cuerpo de luz divina. Dice que ellos en parte fueron de alguna manera también engañados, creyendo hacer un bien. Lo que han hecho ha sido frenar en seco ese proceso. ¿Sería posible recuperarlo donde lo dejó Jesús, o más o menos podía estar previsto? Dice que muchos lo están empezando a intentar. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para intentar retomar ese camino? Dice que ya lo ha explicado. Más allá de esa apertura de actitud hacia el amor, ¿implica otras cosas? Un tipo de alimentación, un tipo de ejercicio, un tipo de disciplina, un tipo de canalizar la conciencia hacia un sentido, esa recepción de la gracia. ¿Qué es lo que se puede esperar? Dice que es importante que la persona comience a sentir la fuerza de Dios y dejarla entrar de manera continuada. Esta fuerza divina no es una palabra vana, sino que es una fuerza real y debe permitir que se adentre en el interior para ir poco a poco transformando, que están combinadas la fuerza, la energía, no viéndola como una fuente de luz, como si fuera el sol, sino como una manifestación que trae con ella todas las cualidades posibles, que esta necesidad vital de alimentarse de esta luz es el primer paso a lo que ya desde muy pequeños deberíamos enseñar a los niños, a sentir que sin ella no puede existir la existencia, no puede haber vida. Puede y se debe empezar a conectar
con la madre tierra, con la propia naturaleza, empezar a habitar de una forma sana, que la opción de la alimentación es algo no negociable, aunque al principio cueste. Sería bueno ir poco a poco eliminando esa fórmula para acabar tomando solo un tipo de alimento. Dice que muchos místicos en el pasado optaron al final por alimentarse de apenas unas raíces, frutos, y dejaron a un lado la fuente primaria de la alimentación que les habían enseñado, y ellos pudieron continuar con sus vidas depurando sus cuerpos, que en muchas ocasiones las horas de oración continuadas o las de meditación, si lo queremos llamar así, es la manera mejor de alimentarse y de conectarse y de poder incentivar esa fuerza de amor, esa llama de amor. Para los que han hecho proselitismo de lo que llamaríamos el mundo materialista, ¿cómo decirles a ellos de que no tan solo están equivocados, sino que están conduciendo a los seres humanos hacia un callejón sin salida? Dice que a estos les diría de que han perdido las almas que les habitan, que esto sencillamente les abocará a una muerte tras otra. Está hablando de las diferentes encarnaciones hasta que ellos mismos puedan sentir la necesidad de clamar para dejar atrás los envoltorios, que esto es un mundo en el que podría vivir un ser humano de manera perfecta, y esto es algo que les invita a que ellos se lo planteen. Dice que todo lo demás es vanidad pura, no van a conseguir conquistar esa eternidad o esa forma de vida a través del apego material. ¿Cómo es que la humanidad ha quedado atrapada por esta especie de racionalismo tridimensional y no abierto al espíritu? Dice que no nos dejemos engañar. En nuestro interior conocemos la verdad, que hay intereses para que eso suceda, pero que tenemos la capacidad y la fuerza interior para descubrir la verdad. ¿La verdad de trascendencia está en una sola religión? ¿Todas lo contemplan o está al margen de las religiones? No, está al margen de las religiones. ¿Qué es lo que aportarían las religiones? Dice que ellas ayudan en los primeros pasos a aquellos que de alguna manera necesitan la contemplación de la propia divinidad, en la necesidad de reagruparse, de mantener unos ritos, de celebrar. Está hablando de unos ritos importantes. Lo que hace la religión, gracias a esto, cuando se hace de corazón, es levantar focos de luz que impiden que aquellos intereses que desean impedir que el ser humano pueda tener contacto con lo sagrado, con lo espiritual, se dé. Que esto sí lo hacen y lo hacen bien, pero el ser humano tendría que ir más allá. Debe ampararse entre los hermanos, da igual de qué religión sean, para conseguir alcanzar la meta final. Ese interés de mantener al ser humano en la ignorancia, en el oscurantismo, ¿qué es lo que busca? Dice que mantenernos en este estado significa ser, está hablando, un pueblo bajo las órdenes tiranas de esas entidades que quieren poseer lo que por derecho no le corresponde. Es algo así como que seríamos los esclavos en un lugar a las órdenes de seres que necesitan sentirse reyes. Volviendo a lo que era la figura de Jesús, ¿qué es lo que aconteció en el sepulcro? Dice que vinieron 2 ángeles y lo prepararon. Sencillamente la fuerza divina de su interior se despertó, y como si hubiera sido, está hablando, una bomba que para el ser humano puede ser letal, es como, está hablando de unas palabras muy extrañas, que son unos elementos que tiene esa luz con un nivel muy poderoso. No tiene nada que ver con la radiación, aunque haya podido dejar una huella, esa sábana como de radiación, ni siquiera se le parece. Dice que aparentemente como si hubiera quemado todo el cuerpo y quedó como una especie de sombra transparente. La luz sencillamente se consolidó. Es muy parecido al primer elemento físico creado por la divinidad. ¿Tiene algo que ver con los ritos también de egipcios, de lo que sería la trascendencia de la muerte, de lo que es la momificación, lo mismo que le ocurrió a Jesús, o es una cosa totalmente distinta? No, es algo totalmente distinto, aunque ellos marcaban estas pautas y podían haber llegado a conseguirlo. En él se transformó de golpe, en un instante, en apenas una décima de segundo.
Que te imagines un cuerpo, al principio totalmente translúcido, sin órganos vitales, como si dentro tuviera una auténtica galaxia chispeante, como que hubiera neuronas en todo el organismo, que poco a poco fue tomando cada vez más forma sólida, que este es el motivo de que no permitiera que al principio nadie le tocara. ¿Qué es lo que fue entonces de la figura de Jesús ya convertido en ese Cristo, en ese ser divino? Dice que él simplemente ascendió y lo hizo de forma visible, aunque no tenía por qué haberlo hecho, podía haber desaparecido. ¿Él se mantiene como entidad individual o está integrada en el todo en la divinidad? Está integrada en la propia divinidad. ¿Como una cosa abstracta o como una cosa con conciencia propia? Es alguien con conciencia propia. Dice que es difícil explicar, es uno, es trino. El lugar donde podríamos situarlo tiene que tener un espacio similar al nuestro, o ya es la totalidad, lo abarca todo, todas las dimensiones, todas las realidades. ¿Cómo es ahora su forma de realidad? Dice que este cuerpo que tiene no es el único que puede adoptar. Él está fuera del espacio físico y a la vez puede adentrarse en él. No está ubicado en ningún lugar, no necesita estar ubicado en un lugar determinado. Que no es el trono como nosotros lo entendemos, donde él puede sentarse a observar su reino. No es así. ¿Cuál sería en tu estado de conciencia para los que pudieran estar escuchando esta conversación? ¿Cómo decirle de que esto es una evolución, no un desaparecer, un desvanecerse en la nada, en el océano? Dice que su estado de conciencia es el más alto nivel que podría alcanzar. Es muy difícil poder hablar de la divinidad, él está a ese nivel, y todo aquel que pueda llegar, que ya no necesitaría tener miedo, porque no hay ningún temor a ser aniquilado, a que pueda desaparecer, que es un estado que él tampoco no puede ni siquiera describir, no lo ha podido experimentar todavía. Como ubicación, él puede estar en algún lugar del universo o en otra dimensión. ¿Dónde es ahora su realidad? ¿Está fuera de la Tierra o está en otra dimensión, esto que llamaríamos los cielos? ¿A qué hace referencia? Dice que los cielos son diferentes dimensiones distintas. Ya te ha dicho que él no está ubicado en ningún lugar en concreto. Es complicado para él explicarlo, que él está en todos los lugares en este momento a la vez. Con su partida, ¿qué es lo que asumieron sus discípulos? ¿Cuál es la tarea encomendada a ellos? Dice que ellos llevaron la tarea de explicar y de adoctrinar incluso a pequeños grupos en los grandes misterios, tal y como ellos fueron enseñados, iniciados, que de esto queda poco. Muchos de estos iniciados se fueron difuminando con el tiempo, que ellos podían hacer también lo que llamamos milagros, y las gentes solo se quedaron con eso. Dice que ellos se dividieron, discutían entre ellos, se llegaron a formar facciones, se fue diluyendo la fuerza del mensaje, que todo eso ya estaba contemplado. Entonces, ¿cómo es que ha llegado hasta nuestros días más o menos un mensaje cristiano? ¿A raíz de quién o cómo llegó a nosotros? Dice que la fuerza del mensaje cristiano siempre existió. Esto fue lo que hacía temblar a muchos pueblos, que los veían como una amenaza, que no eran las palabras que ellos decían, sino la luz que emanaban de esas palabras, que eso sigue y todavía permanecen muchos. Fin de la primera parte. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada, aula iniciática.